Buenas tardes, buenos días, buenas noches o quizás buenas madrugadas. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de MedBros, en el cual vamos a hablar de anemia ferropénica. ¿Listos? Comencemos. Como siempre, primero vamos a organizarnos, vamos a hablar de la definición, las etiologías, los mecanismos de producción de esta anemia, la clínica, etc. Como es la primera vez en el canal que hablamos de la anemia, vamos a arrancar definiendo qué es la anemia. Esta se puede definir como una disminución de la masa eritrocitaria circulante, lo que va a disminuir la capacidad tanto de unión como de transporte del oxígeno. Debido a que es muy difícil medir directamente lo que es la masa de eritrocitos en sangre, se van a emplear otras medidas sustitutivas para definir lo que es la anemia en la clínica. Estas van a corresponder a lo que es la hemoglobina y el hematocrito. Los valores de la hemoglobina son un pilar clave en el diagnóstico de este trastorno. En el hombre, valores menores a 13 gramos sobre decilitros ya representan anemia, mientras que en la mujer deben ser menores a 12 gramos sobre decilitro para que representen anemia. Pero hay diversos factores que pueden afectar la concentración de hemoglobina y hacer que ésta no sea tan útil en el diagnóstico. Como por ejemplo, pacientes que viven en la altura tienden a tener valores más elevados de hemoglobina debido a la estimulación de la eritropoyetina, con el consiguiente aumento de la producción de los eritrocitos. Factores como el cigarrillo y trastornos como el EPOC también pueden producir aumento de la hemoglobina, dando lugar a casos clínicos donde, aunque el paciente tenga más de 13 gramos sobre decilitro de hemoglobina, está anémico igualmente. Por otro lado, el embarazo es una situación donde hay un aumento del volumen plasmático y esto lleva a como que diluya la sangre, por lo que en realidad no es que está disminuida la hemoglobina y se van a tener en cuenta otros valores. Generalmente el punto de corte, en vez de ser 12 en las mujeres embarazadas, va a ser 11 gramos sobre decilitro. Una vez que vimos qué es la anemia, ahora vamos a hablar de cómo se clasifica. Y básicamente se va a clasificar dependiendo de la morfología del glóbulo rojo. Y vamos a tener en cuenta tanto su tamaño, su forma y su color. Para eso vamos a utilizar diversos parámetros como lo es el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Estos valores llevan a que la podamos clasificar en microcítica cuando los valores del volumen corpuscular medio sean menores a 80 femtolitros, normocítica cuando los valores se encuentren entre 80 y 100 o macrocítica cuando los valores se encuentren mayores a 100. Además, la hemoglobina corpuscular media nos permite clasificarla en normocrómica o hipocrómica, dependiendo si los valores se encuentran dentro de 32 picogramos o menores a estos. Ahora sí, vamos con la definición de lo que es la anemia ferropénica, siendo esta un tipo de anemia microcítica e hipocrómica, que se debe a la deficiencia del hierro. Entonces, para entenderla mejor, tenemos que hablar del metabolismo del hierro. En nuestro cuerpo, la cantidad total de hierro es en el hombre entre 50 y 55 miligramos por cada kilo de peso corporal y en la mujer entre 35 y 40 de miligramos por cada kilo de peso corporal. Y forma parte principalmente de diversas proteínas, como por ejemplo la hemoglobina y la mioglobulina, así como otros compuestos. La pérdida diaria de hierro es de alrededor de 1 miligramo día y se debe a la descamación de lo que son las células epiteliales, tanto gastrointestinales como genitourinarias. Pero esta pérdida puede aumentar principalmente en las menstruaciones y en los sangrados recurrentes. Esta pérdida va a ser compensada gracias a que la ingesta diaria de hierro en los alimentos es de aproximadamente 10 a 30 miligramos, de los cuales se van a absorber en el intestino 1 miligramo día, compensando la pérdida. Pero para que el hierro se absorba va a requerir de varios factores, como por ejemplo el ácido gástrico, que va a mantener en estado ferroso y logra que sea más soluble para que después se pueda absorber en el intestino. También requiere de un transportador
que va a mediar lo que es el paso de la luz intestinal al enterocito. Y, muy importante, la ferroportina, que funciona así como una puerta de salida que va a mediar el pasaje de lo que es la célula a la circulación. En la circulación es transportado por la transferrina hacia los tejidos para su uso. Estos tejidos van a comprender principalmente lo que es la médula ósea, el hígado y el vaso. En estos también se va a almacenar el hierro en forma de ferritina o hemosiderina. El cuerpo va a regular el metabolismo del hierro a través de lo que es la hepcidina, la cual es secretada por el hígado y se libera para unirse a lo que es la ferroportina, aumentando su degradación, lo que lleva a que se absorba menos hierro, porque como vimos, la ferroportina se encargaba de mediar el paso desde el enterocito a la circulación. Entonces, el hierro es un componente clave para la formación del grupo hemo, por lo que su disminución afecta directamente la síntesis de hemoglobina, la cual es responsable de la unión y el transporte del oxígeno en la sangre, lo que lleva a la formación de glóbulos rojos pequeños y pálidos, lo cual se puede evidenciar en el frotis sanguíneo. Una vez que entendemos la importancia del hierro y cómo el déficit de hierro produce la anemia, vamos a ver cuáles son las etiologías de este trastorno. Una muy común es el aumento de las necesidades de hierro, que se puede dar en situaciones como el embarazo, la lactancia o también en niños y adolescentes, donde básicamente el hierro disponible no es lo suficiente para satisfacer lo que son las necesidades metabólicas del organismo y lleva a la producción de la anemia. Otra etiología puede ser el aporte insuficiente del hierro y se da principalmente en situaciones de malnutrición o una dieta inadecuada. Por ejemplo, el vegetarianismo o el veganismo. No estoy queriendo decir que todo vegetariano o todo vegano vaya a tener anemia, sino que aquellos que no vayan al nutricionista y no tengan un seguimiento con suplementos dietarios pueden padecer de este trastorno. Un ejemplo de lo que digo es mi madre, la cual es vegetariana hace 36 años y jamás tuvo ningún inconveniente debido al correcto uso de suplementos. Otro grupo de etiologías es la mala absorción de hierro. Enfermedades autoinmunes como la celiaquía podría desencadenar una anemia ferropénica. También podemos tener la enfermedad de Crohn, una enfermedad intestinal inflamatoria, y como vimos antes, el rol indispensable que cumple lo que es el ácido gástrico, por lo que el consumo crónico de inhibidores de la bomba de protones, como por ejemplo el omeprazol, o trastornos autoinmunes como la atrofia gástrica, podrían llevar a una menor absorción del hierro, por esta falta de ácido gástrico. Y como último grupo de etiologías, tenemos lo que es a la pérdida crónica de sangre. Esto se puede dar en menstruaciones abundantes o en hemorragias digestivas, siendo esta una causa muy común de anemia ferropénica. Siguiendo con el video, ahora vamos a hablar de lo que son las manifestaciones clínicas. Dos manifestaciones muy comunes que creo que son las más características de todo síndrome anémico y las que muchos conocen son la palidez mucocutánea y esta fatiga o debilidad que generalmente se utiliza el término astenia para caracterizarla. Por otro lado, también puede aparecer lo que es la taquicardia o palpitaciones y la disnea de esfuerzo. Estas dos van a poner en evidencia lo que es la alteración entre la oferta y demanda de oxígeno y cómo la bomba cardíaca va a estar laburando al 110% y cualquier situación en donde haya un esfuerzo o una demanda aparecen estos síntomas. También otra manifestación es la presencia de las uñas quebradizas. Una vez vistos estos signos y síntomas clásicos de lo que es la anemia ferropénica, podemos ver que también hay otros más, como por ejemplo la glositis, que es básicamente la inflamación de la lengua, y la pica. La pica es la necesidad que tiene el paciente de comer hielo o tierra.
Acompañado a las manifestaciones clínicas, el otro pilar para el diagnóstico es el laboratorio. Y como estuvimos hablando, vamos a ver que tanto la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio, todos estos valores están descendidos, y en el frotis vamos a ver glóbulos rojos pequeños y pálidos. Pero esto no es único de la anemia ferropénica, sino que este laboratorio nos va a hablar de toda anemia microcítica hipocrómica. Y entonces les pregunto a ustedes, ¿cómo hago para diferenciar el tipo de anemia microcítica hipocrómica? Es decir, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Para ello vamos a utilizar lo que es la cinética del hierro, y va a contar principalmente para la clínica, y en este caso específico, de 4 parámetros muy importantes. El primero es el hierro sérico y nos habla básicamente del hierro en sangre. El segundo es la ferritina y nos habla del almacenamiento del hierro. Por otro lado, también tenemos lo que es la TIBC o la Total Iron Binding Capacity, que básicamente es la capacidad total de unión al hierro. Y por último tenemos lo que es la saturación de la transferrina, que es el porcentaje de transferrina que se encuentra unido al hierro. En la anemia ferropénica, como dijimos, hay una deficiencia de hierro, por lo cual el hierro sérico va a estar disminuido, así como el almacenamiento del hierro. Si tengo poco hierro, mucho menos voy a poder almacenarlo. Por otro lado, la TIBC me va a hablar de lo que es la transferrina. La proteína está aumentada en busca de captar más hierro, pero como no hay, la saturación de la transferrina va a estar disminuida. Acá tenemos básicamente cómo se encuentran estos parámetros en el resto de los trastornos anémicos, microcíticos e hipocrómicos. Se los dejo a modo de esquema o de resumen para que lo puedan comparar. Para el tratamiento, básicamente lo que yo busco es primero solucionar la etiología. Por ejemplo, si es una hemorragia digestiva, solucionamos ese trastorno. Y después buscamos corregir la anemia y normalizar lo que son los depósitos de hierro. Para esto vamos a utilizar lo que es el hierro por vía oral entre 150 y 200 miligramos día, que dependiendo de dónde estén se puede dar una dosis única a la mañana o se puede espaciar entre 2 dosis. Y yo con esto puedo decir, genial, ya receté el tratamiento, me puedo quedar feliz. Pero no, porque hay que avisarle al paciente que hay diversos factores que pueden favorecer la absorción y otros que pueden disminuir la absorción, como por ejemplo alimentos, antiácidos o mismo el inhibidor de la bomba de protones, el calcio, el té y el café pueden alterar la absorción del hierro y pueden llevar a que nuestro tratamiento sea ineficaz. Entonces hay que avisarle al paciente de estas cosas y explicarle cómo debe tomar el medicamento. ¿Y cómo sé que el tratamiento dio resultado? Bueno, eso se va a realizar a través de diversos controles. Que el tiempo que tarda en que la hemoglobina aumente más o menos se da entre 4 a 8 semanas, mientras que la restauración de los depósitos se da recién a los 6 meses de tratamiento. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale like. Ante cualquier duda, inconveniente, no dudes en comentarla. Recordarte que también nos podés seguir en Instagram, @medbros, donde subimos contenido exclusivo y más dinámico. Y suscríbete para más contenido.